En el episodio de hoy veremos una historia que tomó mucha relevancia. Esto fue a inicios o a mediados aproximadamente de la década de los años 2010. Y es que si les hablo del capítulo de Los Simpson, cuyo código de producción fue 7G06, los más antiguos del internet sabrán de lo que yo les estoy hablando, pero para los más nuevos, que me imagino que no conocerán de todo esto, si les digo el capítulo Dead Bart o Bart Muerto, me imagino que ya por ahí lo deben haber escuchado. Es que por los primeros años de la década del 2010 corrió una leyenda urbana en el que decía que había un capítulo que la Fox había censurado y que el mismo creador Matt Groening quería hablar de él, y ese capítulo se llamaba Dead Bart o Bart Muerto en español. También, como agregándole al tema, decían que si ese capítulo se llegaba a emitir, eso significaba el fin de Los Simpson. Pero en realidad, ¿de qué iba todo este capítulo? La sinopsis del episodio, ahí de forma resumida, trata de que la familia Simpson había ido a tomar unas vacaciones y que para estas vacaciones obviamente ellos se fueron en avión, y en ese avión Bart Simpson cometería una de sus travesuras, una de sus locuras, y en que en una de las travesuras que hace Bart rompe una de las ventanas del avión, haciendo que el avión expulse a Bart, provocándole una muerte bastante horrible. Durante el episodio muestran cómo fallece Bart, lo muestran sin censura, y mientras el episodio va avanzando se ve que va careciendo de calidad de animación, y en cuanto a los doblajes también va careciendo de sentido. Todo hasta que la animación empieza a quedar como bastante tétrica, bastante perturbadora, bastante bizarra. Ya cuando la familia está en el panteón o cementerio, como también se le dice, durante el funeral de Bart, se menciona que el cuerpo de Bart, el cadáver que está dentro del ataúd, es tal y como estaba durante el accidente, como quedó, mejor dicho, después de la caída del avión. Y al terminar el episodio queda en un plano largo mostrando diferentes tumbas de diferentes personajes, de diferentes celebridades que iban a aparecer en la serie. Lo más curioso de este caso, como que lo que más llama la atención, es que cuando se emitió este capítulo en 1989, las personas que estaban en esas lápidas, en esos nombres, aún no habían aparecido en la serie, ni tampoco habían fallecido, y que los nombres que estaban ahí colocados en esas tumbas tenían también las fechas de fallecimiento correspondientes a cada uno. El episodio termina con los créditos totalmente en silencio. No hay voz, no hay música, no hay nada. Y que lo que más llama la atención es que los nombres que aparecen en esos créditos fueron escritos al parecer a mano. Se decía que a nadie de la productora, ni tampoco a Matt Groening, les gustaba que hablaran sobre este tema. Ya hay una leyenda que dice que en una Comic Con se le hizo esa pregunta a Matt Groening sobre ese episodio, y eso provocó que el creador de la serie se levantara disgustado del escenario y se retirara. Lo que les estoy comentando ahora es lo que es de la leyenda urbana, es lo que hace parte de la historia de dicha leyenda urbana. Ahora los voy a dejar con el fragmento del supuesto episodio del 7G06 Dead Bart o Bart Muerto. Lo que acabaron de ver ustedes ahí son varios fragmentos de diferentes capítulos para formar un bootleg, por así decirlo, de ese episodio. Y tomando en cuenta que para la época en la que salió ese creepypasta era muy difícil desmentir todo este tipo de cosas. Se ponía en tela de juicio si era real o no. Se ponía en sospecha la veracidad de sus capítulos y también la procedencia de cada uno de los fragmentos que se utilizó durante ese fragmento, a no ser de que fuera una persona que se supiera completamente de memoria, aún así le pusieran filtro a los videos. Tendría uno que ser uno muy fanático
de la serie para saber qué capítulos eran los que estaban utilizando ahí. Ahora pasemos al origen de este fragmento. En un video que está en esta plataforma, que está en YouTube durante muchos años, desmienten parte por parte sobre este video, sobre este supuesto fragmento del supuesto capítulo perdido de Dead Bart o Bart muerto, que es el 7606. Ahora hay un fragmento en una parte del que Lisa se está sacando los ojos. Esa parte no es real. Hay una parte que es detallada de ese video que les estoy mencionando, del que desmienten todo este tema, en el que muestran detalle a detalle cómo se hizo este fragmento, y este fue el resultado, cómo lo hicieron. Les voy a comentar cómo fue todo ese paso a paso, pero si ustedes quieren ver el video en donde están desmintiendo todo este capítulo, se los dejo en la descripción, pero aquí les voy a hacer un resumen de todo esto. Una de las intros que aparece ahí son de la primera temporada. En la parte del video en la que aparece Homero agitando a Bart y aparece también Bart gritando, pertenecen al episodio La pesadilla de Bart, uno de los primeros episodios de esta serie, cuando aún en ese entonces eran fragmentos, no eran capítulos como tal.
Eso se lo dejo en la descripción de este video para que ustedes vayan y lo comprueben. En la parte donde la familia aparece en el funeral y también aparece caminando por una colina en un cementerio o en un panteón, pertenecen al episodio El Funeral. Este capítulo o este corto también pertenece a esa primera temporada, la mal llamada temporada 0. También se los dejo en la descripción de este video. En conclusión, ya Bart no puede morir porque los personajes de los Simpsons son canónicos, o sea que tienen continuidad dependiendo de lo que pasen en episodios anteriores. Por ejemplo, si en un capítulo X de los Simpsons a algún personaje le llegase a pasar algo, por ejemplo que se llegue a tener una cortada y le quede una cicatriz, en los demás episodios se va a quedar reflejado esa cicatriz de ese personaje. Eso sí, podemos aclarar algo, y es que en los episodios de terror o en los especiales de Halloween, como también se les llaman, los personajes pueden morir, que de igual forma en los capítulos originales, en los capítulos canónicos, ellos no van a morir, solamente pueden morir en los especiales de Halloween. Pueden haber hecho la modificación de los personajes, pero todo esto cuando estaban en los primeros episodios, en los episodios piloto de la serie. Esto siempre y cuando en los primeros episodios se haya visto conveniente suprimir algún personaje, pero nunca lo hicieron. Ahora, podemos decir que el código de producción de este episodio era 7G06, pero ese código se lo asignaron al episodio La depresión de Lisa, que es donde aparece encías sangrantes. Este episodio es el número 6 de la primera temporada. Según lo que se argumenta es que este código se lo asociaron a este episodio de La depresión de Lisa para que no se fuera a mezclar con la leyenda urbana del capítulo de Bart muerto, pero en realidad le ganó más el mito que a la leyenda. Finalmente podemos decir algo, y es que es imposible pensar que los Simpsons no tengan episodios desechados o episodios eliminados, teniendo en cuenta que la cantidad de episodios que tienen los Simpsons a día de hoy superan los 700 episodios. Podemos citar el perfecto ejemplo de los Rugrats o Aventuras en Pañales, un video que le hizo Dross mencionando un capítulo perdido que solamente se recuperó el storyboard de ese episodio. Asimismo podemos llegar a esa conclusión, pero con los Simpsons en este caso. Ahí ya queda finalmente la caja de comentarios para que ustedes opinen. Y así de esta forma llegamos al final de este video, agradeciéndoles su amable compañía, y antes de terminar este video los quiero dejar con una pequeña reflexión, y es que la aplicación Kawaii no les va a pagar ni la renta o el arriendo, como le llaman en algunas partes, ni tampoco le va a pagar las deudas, los va a sacar de pobre, ni mucho menos los va a sacar de Latinoamérica. Que sigan siendo felices. Chao, chao.